En un mundo donde el poder era un juego de hombres, las mujeres nacían como piezas en un tablero cruel. Princesas, reinas, duquesas, sus destinos no les pertenecían. Desde niñas eran vendidas en matrimonios forzados, arrancadas de sus hogares, entregadas a extraños, a veces a sus propios verdugos. Pero algunas de estas mujeres se negaron a ser peones, lucharon, conspiraron, resistieron y cambiaron la historia. Hoy contamos las historias de 3 mujeres extraordinarias: Isabel de Francia, la niña que se convirtió en loba; Juana de Castilla, la reina emparedada por su propia familia; y Ana de Bretaña, la duquesa que desafió a 2 reyes. Sus vidas estuvieron marcadas por matrimonios impuestos, traiciones y humillaciones, pero también por una fuerza inquebrantable que las llevó de víctimas a vengadoras, de peones a jugadoras del poder. Prepárate para un viaje al corazón de la Edad Media y el Renacimiento, donde el amor era un lujo, el poder un veneno y la supervivencia un acto de rebeldía. Esta es la historia de las princesas que desafiaron a sus verdugos. Es enero de 1318. En la Catedral de Boulogne, una niña de 7 años tiembla bajo el peso de un vestido dorado y una corona que no pidió llevar. Sus lágrimas caen en silencio mientras los sirvientes ajustan las joyas que parecen aplastarla. Esta es Isabel de Francia, hija del rey Felipe IV, y hoy será entregada a un hombre 30 años mayor, Eduardo II de Inglaterra. No es un matrimonio por amor, ni siquiera por alianza. Es una transacción comercial, un trato para calmar las guerras por Gascuña. Isabel, apenas una niña, es una moneda humana, un peón en el tablero geopolítico. Nadie le pregunta qué quiere. Nadie le explica que su nuevo hogar será una corte hostil, donde su esposo prefiere a otro hombre, Piers Gaveston. En Inglaterra, Isabel, ahora reina, es una extraña en un país cuya lengua no habla. Eduardo II, apuesto y musculoso, es el rey que todos admiran. Pero sus ojos no están en su esposa. En la boda ignora a la niña y entrega los regalos nupciales a Gaveston, su favorito, quizás su amante. La corte susurra, los nobles se burlan, y la pequeña Isabel, de apenas 10 años, aprende una lección cruel: es prescindible. Los años pasan y el aislamiento de Isabel crece. Eduardo gasta el tesoro real en su favorito, mientras los varones ingleses se rebelan. En 1312, Gaveston es capturado y decapitado. Eduardo llora como si hubiera perdido su alma, pero para Isabel, ahora de 12 años, la muerte de Gaveston no trae alivio. Su esposo reemplaza a un favorito por otro aún peor: Hugh de Spencer, un noble cruel que acumula poder y tierras, incluso las de la reina. El punto de inflexión llega en 1325. Eduardo y Despenser confiscan las propiedades de Isabel, dejándola sin fondos, sin sirvientes, sin dignidad. Pero la niña asustada ha crecido. A los 25 años, Isabel es una mujer astuta, fluida en 2 lenguas y lista para vengarse. Cuando Francia exige negociaciones, se ofrece como emisaria. Eduardo comete un error fatal: la deja ir. En París, Isabel encuentra a Roger Mortimer, un noble exiliado, carismático y sediento de venganza. Lo que comienza como una alianza política se convierte en un romance apasionado. Juntos planean derrocar a Eduardo. Isabel, la reina humillada, se transforma en la reina loba. Con su hijo, el futuro Eduardo el III, a su lado, reúne un ejército y regresa a Inglaterra en 1326, no como esposa, sino como conquistadora. El pueblo inglés, harto del reinado caótico de Eduardo, recibe a Isabel como libertadora. Los Despenser son capturados y su ejecución es un espectáculo de horror medieval. Mutilados, eviscerados, decapitados. Eduardo es forzado a abdicar en favor de su hijo,
Pero en 1327, en el castillo de Berkeley, ocurre lo más oscuro de esta historia. Según los cronistas, Eduardo muere en agonía, asesinado con un tubo de metal candente que no deja marcas externas. ¿Fue orden de Isabel? ¿De Mortimer? El misterio persiste. Pero la niña que lloró en su boda ahora controla el destino de un reino, aunque su victoria será efímera. Es 1506, y una tormenta sacude el barco que lleva a Juana de Castilla hacia España. Mientras la tripulación entra en pánico, ella permanece calma, atando oro y documentos a su cintura. «Si naufragamos, que sepan que soy la reina», dice. Esta es Juana, hija de los reyes católicos, heredera de un imperio naciente y víctima de una conspiración que la borrará del mundo. Juana, nacida en 1479, creció en una corte espléndida, educada en latín, filosofía y política. Pero su destino cambia cuando, a los 16 años, es enviada a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso. Su pasión inicial por él se convierte en tormento. Felipe la manipula, la traiciona con amantes y usa su amor como arma. Tras la muerte de su madre, Isabel de Castilla, Juana se convierte en reina de Castilla, pero su esposo Felipe y su padre Fernando no toleran que una mujer gobierne. Cuando Felipe muere en 1506, los rumores de la locura de Juana se intensifican. Se dice que abraza su cadáver, que viaja con él por Castilla, pero documentos muestran otra verdad. Juana solo quería cumplir el deseo de Felipe de ser enterrado en Granada. Fernando y luego su hijo Carlos V ven en Juana una amenaza. En 1509 la encierran en Tordesillas. Sus sirvientes son reemplazados por guardias crueles. Su locura es alimentada por torturas psicológicas, privación de sueño, negación de sacramentos, humillaciones. Todo comportamiento, desde protestas hasta silencios, es usado para justificar su encierro. En 1525, tras un supuesto intento de fuga, Carlos V ordena lo impensable: emparedar viva a su madre. Los albañiles sellan las ventanas de Tordesillas, dejando solo una pequeña abertura para comida. Juana, reina legítima, vive en la oscuridad por casi 30 años, mientras Carlos construye un imperio donde el sol nunca se pone, basado en la usurpación del trono de su madre. Un rayo de luz llega en 1539, cuando San Francisco de Borja la visita. Un esqueleto viviente con ojos que arden de inteligencia, escribe. Juana, incluso tras décadas de tormento, sigue lúcida, pero su destino está sellado. En 1555, Juana muere a los 75 años tras medio siglo de encierro. Su cuerpo descansa en Granada, pero su voz fue silenciada por siglos. La locura de Juana no fue más que una mentira política, una conspiración para despojarla de su derecho. Su tragedia no son solo las paredes de Tordesillas, sino las mentiras que distorsionaron su memoria. Es diciembre de 1491 y una joven de 14 años está frente al altar del castillo de Langeais. Ana de Bretaña, duquesa soberana, pronuncia votos con voz temblorosa. Su novio es Carlos VIII de Francia, el hombre que masacró a su ejército y destruyó su patria. Esta boda no es una unión, es la muerte de la independencia bretona. Ana, nacida en 1477, fue educada para gobernar. Fluida en 4 lenguas, versada en derecho y diplomacia, era la esperanza de Bretaña. Pero tras la muerte de su padre y la derrota ante Francia, se ve forzada a casarse con su conquistador. El contrato estipula que si Carlos muere sin hijos, Ana deberá casarse con su sucesor. Su libertad está encadenada.
En la corte francesa, Ana enfrenta desprecio. Es la bretona rebelde, una extranjera. Pero Ana no se rinde. Con su inteligencia, conquista a Carlos, convirtiéndose en su consejera. Cuando él muere en 1498, Ana regresa a Bretaña como duquesa soberana, revirtiendo las políticas francesas, pero su libertad dura poco. Luis XII, el nuevo rey, le propone matrimonio. Esta vez, Ana negocia un contrato que protege la autonomía bretona. En 1499 se convierte en reina de Francia por segunda vez, la única mujer en la historia en lograrlo. Su lema, non mudera, no cambiaré, se convierte en su bandera. Ana transforma la corte francesa en el epicentro del Renacimiento. Patrocina artistas, traduce textos clásicos y protege Bretaña nombrando leales a cargos clave. Pero su mayor lucha es por su hija, Claudia, cuyo matrimonio decidirá el destino de Bretaña. Ana quiere casarla con un Habsburgo. Luis insiste en un francés. En 1514, Ana muere a los 36 años, tras años de dolor físico. Su corazón es enterrado en Nantes, un símbolo de su lealtad bretona. Pero su muerte permite a Francia absorber Bretaña, el destino que ella luchó por evitar. Ana no salvó la independencia de Bretaña, pero su influencia perdura. Fue la reina que llevó el Renacimiento a Francia, que desafió a dos reyes, que nunca cambió. En su tumba es representada como reina y duquesa, un testimonio de su vida dividida. Isabel, Juana y Ana. 3 mujeres, 3 matrimonios forzados, 3 historias de resistencia. Isabel se convirtió en loba para sobrevivir a un esposo negligente. Juana fue silenciada por un sistema que no toleraba su poder. Ana transformó la derrota en influencia, reescribiendo las reglas del juego. Cada una enfrentó un mundo que las veía como peones. Isabel usó la venganza. Juana, la resistencia silenciosa. Ana, la diplomacia. Pero todas pagaron un precio. Isabel vivió atormentada por su pasado. Juana murió en la oscuridad. Ana perdió su sueño de una Bretaña libre. Sus historias nos enseñan que el poder femenino, incluso en la Edad Media, podía mover montañas, pero a un costo devastador. Hoy los castillos donde Isabel, Juana y Ana vivieron sus tragedias aún susurran sus historias. En Castle Rising se dice que el espectro de Isabel murmura el nombre de Eduardo. En Tordesillas, los ecos de los gritos de Juana persisten. En Nantes, el corazón de Ana late en la memoria bretona. Estas mujeres no fueron solo víctimas de matrimonios forzados. Fueron guerreras que desafiaron a sus verdugos, que reescribieron sus destinos en un mundo que las quería sumisas. Sus vidas nos recuerdan que incluso en las sombras del poder, la voluntad humana encuentra formas de brillar. Si esta historia te conmovió, deja un like, comparte y suscríbete para más relatos de mujeres que cambiaron la historia. ¿Quién fue tu favorita? ¿La loba, la emparedada o la inquebrantable? Déjanos tu opinión en los comentarios.